Hola a todos, bienvenidos un día más al canal. Yo soy María Ángeles y hoy os traigo el que he leído esta semana, que en realidad van a ser varias semanas según mi cuenta, porque os tengo que subir, antes de que veáis esto, os tengo que subir el blog de Semana Santa más el blog de Bajando Pendientes. Antes que esto. Y no sé si antes de esto habrá salido, que creo que no, el blog de Powerless y Powerful, el de Reckless y el de Fearless. Los tres seguro que no, pero alguno habrá. Entonces, entre medias va a haber chorrocientos libros, de los que os voy a hablar, pero no mucho. Entonces, os voy a ir contando un poco lo que estoy leyendo, ¿vale? Que os digo, el apagón que hubo masivo en España me jodió un poco lo que viene siendo mis planes de lectura. Pero bueno, os voy a contar, ¿vale? Tenemos aquí, la última vez os hablé de Powerless y Powerful, así que ahora voy a hablar de Reckless y Fearless. Primero de Reckless. Le he puesto 4 estrellas, es la segunda parte de Powerless. Me ha gustado bastante. Se ha deshecho, se ha desligado mucho de copiar otras cosas de libros anteriores, o sea, de libros anteriores, no de otras historias, de otras sagas conocidas. Aquí, pues, se ha desligado mucho de eso. Me ha gustado mucho la dinámica Kai y Paedin en este libro. Se me ha hecho muy entretenido, muy ameno, muy ligero, muy rápido de leer. Y, pues eso, le he puesto 4 estrellas. Y luego vamos a Fearless, que bueno, de todos estos va a haber blog, tarde o temprano, lo sé, en algún momento saldrán, ¿vale? Los tengo ya los 3 grabados. En el momento en el que estáis viendo esto, probablemente más avanzado de lo que os voy a contar ahora, pero en el momento en el que estoy grabando esto, perdonad mi voz y mi todo, pero en el momento en el que estoy grabando esto tengo prácticamente terminado de editar el blog de Powerless y Powerful. El de Reckless está en espera de terminar también de ser editado y el de Fearless lo acabo de terminar de grabar. Entonces, Fearless me ha decepcionado un montón. La primera mitad, al contrario que la gente, a mí me gustó, estuvo bien, aunque aquí es verdad que cae en una cosa que pasa en Acotar, que era como en plan, cuando yo lo vi dije, no puede ser verdad, ya habíamos pasado ese plagio de La Reina Roja, ese plagio de los Juegos del Hambre, para que ahora me metas este plagio de Acotar. Creía que habíamos pasado ya por eso y más después de haber leído Reckless. Pero luego llega la segunda mitad, bueno, la segunda mitad no, como las últimas 400 páginas, o 400 no, 200, como la página 400, la autora empieza a hacer una serie de cosas que a mí personalmente no me gustaron. La gente dice que aquí se llena de acción, de cosas, se empiezan a revelar cosas, sí, es verdad, es cierto, pero las cosas que revelan no tienen mucho sentido. Para mí, yo creo que esto podría haberlo terminado la autora de otra manera, pero lo hizo porque patatas. Que bueno, yo como aquí no quiero hablar mucho y estoy hablando sin spoilers, pues nada. Luego en mi club de lectura terminamos El recluso de Freida McFadden. Al libro le he puesto 3 estrellas. Ha estado ok, no ha sido lo mejor de la autora ni de coña. Aquí tenemos a Brooke. Primero que a mí me parece que este libro ha pecado mucho de licencias creativas, porque a mí hay cosas aquí que no me cuadraban. Yo lo siento mucho, yo en estas cosas soy muy tocapelotas y muy tocanarices, muy... si a mí algo no me cuadra, yo le voy a estar poniendo pegas todo el rato. Tenemos a nuestra protagonista, que es Brooke, que empieza a trabajar en un hospital, o sea, en un hospital, en el ala hospitalaria de una prisión de alta seguridad. Ella ha vuelto a su pueblo después de un montón de tiempo, con su hijo pequeño, y bueno, pues trabaja aquí y empieza a trabajar, vamos. Y resulta que en esa misma prisión está su ex novio, Shane, que está en la cárcel por culpa de ella, porque hubo una serie de cosas y el testimonio de Brooke fue clave para encarcelar a Shane. Tiene cadena perpetua, ¿vale? Podemos adivinar qué puede ser. Pero bueno,
Una de las normas que hay en la cárcel es que tú no puedes tener ningún tipo de relación con los presos. Y aquí es donde yo, sinceramente, a mí esto, licencias creativas las justas, pero hay una cosa es tomarte una licencia creativa. Por ejemplo, lo que está pasando con Acelerando en Rojo, que hay gente quejándose diciendo que los nombres de las escuderías no son los que deberían de ser. Y cosas así. Una cosa es tomarte licencias creativas de ese estilo o inventarte un reino random en actual. Genovia es una licencia creativa que se parece a Andorra, pero no es Andorra, es Genovia. Por ejemplo, eso es una licencia creativa, ¿vale? No la tomamos porque patatas. Pero otra cosa es inventarte inventarte el hecho de que un caso mediático como fue el de Shane, y todo el mundo conoce a Brooke, que no haya absolutamente nadie en la prisión ni quien ha contratado a Brooke que diga bueno, esta chavala vamos a meterla porque patatas, y no investigue si tiene algún tipo de relación con alguien antes, porque seguramente que si metes el nombre de Brooke en la base de datos policial o en algún estilo, por así decirlo, más o menos te saldrá quién es Brooke y todas las cosas, y más en una prisión de alta seguridad y todas esas cosas. No sé, a mí el hecho de que... Y más sobre todo si la gente del pueblo, todo el mundo sabe quién es Brooke. O sea, licencias creativas las justas, ¿vale? Entonces, yo al final esta licencia creativa la acepté porque... Pero yo estaba todo el rato en plan... No, esto a mí no me convence. Brooke es probablemente la peor protagonista que ha tenido Freida McFadden en la historia de sus libros. De todos los que he leído, es la protagonista menos intuitiva, más gilipollas, más tonta, más que se cree cosas porque sí. O sea, no tiene tampoco gran explicación para nada. Muchas cosas, o sea, es tan tonta a veces. La trama, eso sí, te engancha, está bien. O sea, no es lo mejor que he leído de Freida McFadden. Probablemente sea lo peor. Creo que algún libro sí que le di 2 estrellas de ella. Entonces no sería lo peor. No. Al mínimo creo que le he dado 3. No me acuerdo ahora mismo. Pero... No sé... No. En general es un libro que no ha terminado de convencer porque... Muchas cosas. Luego en el club pasa una cosa, y es que yo ya sabía, como he leído muchos libros de Freida McFadden, yo sé los tipos de giro y cuándo los hace la autora. Entonces, aparte de eso, más sabiendo que yo en los thrillers voy en plan, no es lo que parece nunca a primera vista. Y bueno, luego, que ya es el último libro del que os voy a hablar ahora mismo, me he terminado The Promised Neverland volumen 11. Mi objetivo era para cuando hubiera grabado esto, hubiera hablado de otro libro más. The Promised Neverland volumen 11, le he puesto 4 estrellas. Creo que ha habido aquí sí que un pequeño salto, porque en marzo me leí el anterior, el 10, y le di 3 estrellas y me pareció que era como muy valle. Aquí sí que es verdad que hay giritos, hay cosas que sí que es verdad que han estado como preparándolo un poco para ahora el siguiente tramo de la historia, y me ha parecido muy interesante, muy divertido dentro de lo que cabe. Bueno, pues ya voy a cerrar el vídeo con el resto de lecturas. De la parte anterior, todos los libros eran de finales de abril, menos el de The Promised Neverland, ¿vale? El de Promised Neverland ya sí que entraba en mayo, así que vamos a seguir con lecturas de mayo, que tengo unos cuantos, la verdad, pero voy a ir rápido con algunos de ellos porque están en la semana de bajando pendientes, así que no me voy a detener mucho. Empezamos con Hacia Cero de Agatha Christie. Es la novela que he leído este mes. O sea, es del Superintendente Battle y creo que son los libros que menos me están gustando de la autora. No sé por qué, pero los veo como más pasables, más... Ay, ¿cómo es la palabra? Más
No, tampoco es diferente porque en sí, básicamente es un poco lo mismo. Pero como que el Superintendente Battle no se involucra tanto en las investigaciones como pueden hacer Miss Marple y Hércules Poirot. Entonces, a mí en ese sentido no me ha... que digamos, el libro pues es sobre una fiesta, sí que hay, y en la que han pasado como muchas cosas. Hay un intento de asesinato, un intento de suicidio, y es como que en estos libros es como que no hay una línea clara de ha pasado esto. O sea, no es como un caso, son como muchas cosas satélites y a mí eso no me... Para un libro tan cortito es claro, conciso y al meollo del asunto. Y el Superintendente Battle no lo hace así del todo. Luego me leí King of Envy, que es el quinto libro de la serie Pecados de Ana Juan. En español están publicados hasta el tercero. El cuarto se publica este año, que va a ser El Rey de la Desidia. Y el de King of Gluttony, que es el Rey de la Gula, será, digo yo. Este es el Rey de la Envidia. No se publica hasta 2026. Así que yo en sí la saga la tengo al día. Ya voy con Ana Juan a lo que saque. Lo próximo va a ser The Defender, que bueno, ya hablaremos de The Striker, que está más adelante. En King of Envy tenemos la historia de Book, que es el serbio que aparece en el libro anterior, sobre todo, en El Rey de la Desidia, porque se convierte en compañero de negocios aprox, más o menos, de Xavier, que es el protagonista del libro anterior, y Ayana, que es una modelo que ha aparecido en los libros anteriores. Bueno, Ayana va a casarse con Jordan, que es el mejor amigo de Book, pero es un matrimonio de conveniencia o concertado por intereses propios de los dos. Jordan porque tiene muchísima presión familiar para casarse y tener hijos, y Ayana porque quiere salir de la compañía en la que está porque es bastante abusiva con ella. Entonces hacen como ese pacto porque les hace falta el dinero a los dos. O sea, sobre todo a ella. Y a él que le dejen de dar por culo. Pero Book está enamorado de Ayana y él va a ser el padrino de la boda. Básicamente de ahí parte la premisa. Book es un personaje súper oscuro, negro, gris, es un poco... A mí me ha recordado mucho a Alex Volkov, que es el protagonista... ¿Volkov o Volkov? El Alex, el protagonista de Twisted Love, que a mí no me termina de caer nunca bien porque lo veo un tóxico de cojones. Y Book es un poco rollo así también, pero es como más pausado, más tranquilo, más normal. También aparece por aquí Roman, que es el hermano de Dom, que es el protagonista del tercer libro, que a mí me gusta mucho. Y se comenta, se rumorea que Roman va a empezar una nueva serie de Ana Juan, probablemente cuando termine esta, que va a ser un mafia romance. Este supuestamente es como la vuelta de Ana Juan a el dark romance del principio del Twisted Love. Como digo, Book y Alex son muy parecidos. Alex, ya sabemos lo que hacía, cosas chanchas, y Book durante muchísimo tiempo estuvo involucrado con la mafia y bueno, pues eso también es una parte importante dentro de toda la historia, el tema de la hermandad y todo. Y a mí la historia me ha gustado. Es cierto que hay cosas, o sea, no es mi favorito, ni de broma, pero sí que es verdad que después de este libro, después de dejarlo reposar mucho tiempo, yo me dio las ganas de empezar a leer Dark Romance de repente. Y yo creo que es más por el sentimiento que tengo hacia Roman, que es un personaje que a mí me llamó la atención en el libro 3 y aquí tiene como más protagonismo. Y dije, ok, este señor puede tener un Dark Romance. Yo me creía que iba a ser el protagonista del último libro de esta serie, pero parece ser que no, porque el de King of Gluttony, el rey de la gula, va a ser Sebastian, que estoy deseando ese libro con ganas. Y el séptimo se comenta y se rumorea que es Kilian, que es otro señor rico griego que aparece en este libro, que será el King of Lust,
que es rey de la lujuria. No lo sé, pero bueno, a mí la historia me ha gustado bastante. No es mi favorita de los Kings of Sins, porque sigue estando un hueco ahí. O sea, sigue estando en el número 1 el rey de la codicia. Lo siento mucho, pero bueno, a mí me ha gustado, me gusta la dinámica entre ellos, me gusta que se visibiliza a las personas que no... a las personas signantes, que son esas personas que se comunican a través de signos, del lenguaje de signos. Book lo hace por una serie de cosas que le pasaron en el pasado. Ayana sabe signar y todo eso, entonces en esa parte me ha gustado. Luego obviamente tiene sus cosas, sus peros y sus tal. Pero bueno, luego abandoné Fire and Fate, que es el número 10 creo que era. Sí, de la saga Villanos. Y con esto abandono la saga. Yo sé que tengo libros que he disfrutado mucho a lo largo de esta saga, pero llevo unos libros en los que la figura de las Odd Sisters, que son como un poco las... A ver, ¿cómo explico yo quiénes son las Odd Sisters sin hacer mucho spoiler? Son como las tejedoras de tiempo, de destinos más o menos. Tienen un papel demasiado relevante en los libros. Ya lo vimos en el libro anterior, en el del Capitán Garfio, y aquí iban mucho por ese camino. Entonces yo iba por la mitad del libro y notaba que yo la historia de Hades, que es el porqué, estos libros básicamente es un poco el desarrollo de cómo se convierte el villano en el villano que nosotros conocemos. Entonces, claro, las Odd Sisters tuvieron su libro, tuvieron su historia, tuvieron su todo. Yo entiendo que tengan su protagonismo, tengan su cosa en cada uno de los libros, pero que no sean protagonistas per se. Y aquí, y en el libro anterior, me estaba dando la sensación esa de que estaban intentando otra vez ganar poco a poco protagonismo y convertirse en libros de el villano y las Odd Sisters. Entonces, no me estaba gustando. Este libro tenía muchísimo más peso las Odd Sisters que casi en el suyo prácticamente, y Hades estaba como muy relegado y dije, mira, estoy viendo por dónde vas a ir, así que paso, y he abandonado la saga. Y ahora vienen los libros que estuve leyendo en la semana de Bajando Pendientes, que os la dejaré por algún lado, pero si no es el vídeo del martes pasado, y os contaré un poco brevemente porque ahí sí que me explayé más y todo. Vale, empezamos con Yo Sostenido de Víctor Elías, que es Guille en Los Serranos. Es un libro que ha escrito él y ha publicado él hace poco. Bueno, escrito no lo ha escrito él, lo ha escrito otra persona para él. O sea, tampoco es un escritor fantasma porque es un libro de su vida, pero él básicamente se lo ha contado a una persona para que escriba el libro. Básicamente, porque es como una autobiografía de él. Y aquí pues nos cuenta un poco su vida, cómo vivió el éxito, la relación con sus padres durante un montón de años, los problemas que tenían sus padres y todo. Le he puesto 4 estrellas, creo que podía haber profundizado un poquito más en algunos aspectos, pero ha estado bien, me ha sorprendido. Luego me leí The Striker de Ana Juan, que es la primera parte de la serie esta de Gods of Game, o Gods of the Game, que empieza con este libro, obviamente. Bueno, aquí hay que hacer un pequeño disclaimer. Bueno, igual que en King of Envy, los libros de Ana Juan tienen todos trigger warnings y los podéis encontrar en su página web. En plan, os vais, ponéis. Os lo explico, ¿vale? Y os lo muestro, básicamente. Porque no es... Se me ha olvidado contároslo. Vais a su página, que ya está la portada de The Defender. Vais aquí a la pestañita esta que tiene aquí de contenido, básicamente. Ahí vais a donde pone Books. Y no era esto lo que yo quería, pero bueno, vais a Books, abrís el desplegable de Books y luego pone Content Notes, ¿vale? Y esos son los trigger warnings. Entonces tenéis aquí todos los libros, vais al libro que queréis, le dais y os ponen los trigger warnings. Aquí accidente de coche y lesiones,
representación del dolor crónico y la muerte de un ser querido. King of Envy, pues agresión sexual y asalto, o sea, intento, muerte y tortura, abuso financiero, tal, por ejemplo aquí King of Sloth, infidelidad, ¿vale? En plan, que lo ponéis y lo vais a ver. Vale, de Striker. Tenemos la historia de Asher Donovan, que es un chaval que, bueno, también que esto transcurre en Inglaterra, así que no se va a referir aquí, porque esto lo dice Ana Juan, no se va a referir aquí a fútbol. Esto si lo leéis en inglés, si lo leéis en español probablemente ese problema no exista. Se van a referir aquí como fútbol en vez de soccer, porque soccer es como se refieren al fútbol en Estados Unidos y aquí en fútbol. ¿Vale? En plan, el fútbol que conocemos todos de inglés, ¿vale? No sé si me estoy explicando, pero bueno. Tenemos a Asher, que está en un equipo de fútbol, obviamente, es como una de las estrellas y se lleva mal con la otra estrella que es Vincent. El equipo de fútbol, a todo esto, no os imagináis de quién es el equipo de fútbol, es The Book, el de King of Envy, ¿vale? Entonces ellos han estado a punto de ganar como la liga y todo eso, una copa. Y nada, entonces acaba la temporada, no ganan porque Asher y Vincent están todo el rato peleándose, porque son rivales. Plan, en vez de ser compañeros de equipo, son rivales íntimos. Entonces, ellos están en una situación ya pues increíblemente tensa que hace que el equipo no logre objetivos. ¿Qué pasa? Bueno, descubrimos la enemistad obviamente leyendo este libro. Que el entrenador dice, hasta aquí, este verano os vais a dedicar a entrenar juntos y vais a tener como una supervisora. Y la supervisora es Scarlett. Scarlett es una chica que quería ser bailarina y tuvo un accidente y ya no se puede dedicar profesionalmente a eso. Entonces lo que hace es dar clase en el Royal Ballet, que es como esta escuela de ballet, básicamente, como de alto nivel y tal. Entonces llegan a un acuerdo el equipo de fútbol y el Real Royal Ballet para que Scarlett le dé clases a estos dos clases, en plan no clases de ballet, sino que entretenimiento, no, entrenamiento, en que entrenen durante todo el verano juntos para intentar limar las perezas y que la cosa pues no parezca que se quieran reventar el uno al otro en vez de reventar al rival, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que Scarlett es la hermana de Vincent. Bueno, podemos imaginarnos cómo es la cosa. Pero claro, la historia de amor entre Asher y Scarlett empieza a desarrollarse un poquito más. Esto ocurre al principio del libro, ¿vale? Cuando Vincent se tiene que ir un tiempo en verano por una cosa que le ha pasado al padre de Scarlett y de él, vamos. Y ahí es cuando empiezan a acercarse más y tal, porque ellos se atraen, se gustan. Pero claro, Scarlett le debe fidelidad un poco a su hermano porque es el rival de su hermano. Ella sabe toda la historia entre ellos, por motivos obvios, porque se la contó a su hermano y tal. El libro me ha gustado un montón, me ha mantenido muy picada, enganchada, me ha gustado mucho Scarlett como protagonista, tampoco es la típica protagonista Flower Power, es una protagonista que tú la lees y la entiendes completamente todo lo que le pasa con el tema de sus dolores y todo, y Asher, pues a ver, no me parece el mejor novio del mundo, pero tampoco me parece una muy mala persona. O sea, es como, está ok, es un libro que está bastante bien para empezar una saga. El siguiente es el de Vincent, que tengo curiosidad, pero yo necesito, en plan, importante, que la autora escriba un libro sobre Noah. Yo tengo un problema con los personajes secundarios. Yo cuando veo un personaje secundario que me llama la atención en este tipo de cosas, yo necesito su libro. Fin. Me da igual con quien sea. Yo necesito a ese señor y su hija pequeña, contándonos su vida. Entonces, claro, puede que esto me haya afectado porque
Los de Mile High, probablemente. Pero bueno, que no pasa nada. Luego me leí Agatha Rising y las brujas desdichadas. Es la parte número 9 de Agatha Rising. Y bueno, a ver, no os puedo contar mucho de esta historia por motivos obvios. Bueno, motivos obvios, aparte de que sea una nueva historia, es que muchas cosas de las que pasan aquí, o a raíz de por lo que empieza el conflicto de este libro, es derivado del libro anterior y el anterior, o sea, en plan, que lo va arrastrando. Aquí Agatha Rising decide tomarse como una especie de respiro de lo que pasó en el libro anterior y se va a este pueblito, Windhaven, ¿qué? Que tiene un nombre muy... Windhaven. Entonces le hablan de una señora para solucionar sus problemas, ella va, se encuentran a la señora de repente muerta y como Agatha Rising es la última persona que la ha visto, pues dicen culpable. Y Agatha Rising empieza a investigar qué le ha pasado a esta señora. Está bien, está ok, son libros para pasar una tarde, un par de tardes, de una sentada te lees medio libro. Te enganchan, te mantienen ahí con el gusanillo. También son los libros de Agatha Rising. Yo siempre digo en estos libros esto mismo. Son libros que están ok. Son misterios sencillos, claros, directos y ya está. No hay tampoco aquí para tirarte 3500 años. Luego, abandoné The Hunting Moon de Susan Dennard. Es la segunda parte de Los Luminarios. Llevaba 100 y pico páginas y no, o sea, yo a veces tengo esa sensación de que no voy a avanzar con las historias. Susan Dennard es una autora que a mí personalmente no me termina de convencer nunca. Yo me he leído La Bruja de la Verdad, bueno, lo abandoné quedándome al final, porque no me gusta cómo escribe, no me gusta cómo plantea las cosas. Es verdad que cuando leí los Luminarios sí que me gustó algo más y dije, ok. Pero luego cuando me he metido con este vi que era esa Susan Dennard que a mí no me gusta, que hace cosas sin sentido de repente, o por lo menos a mí no me tienen sentido. Es como que notaba que el libro de los Luminarios había avanzado hasta un punto y con este había retrasado todo, básicamente, y no. Luego me leí 7 escándalos para conquistar a un duque de Sarah MacLean, la última parte de la serie de los números, la de Love by Numbers, que 2 estrellas. Ha estado Sarah MacLean y yo no nos llevamos tampoco bien. Tampoco, yo creo que también influye el hecho de que yo le tengo cierto resquemor a Sarah MacLean porque me han hecho odiarla en el grupo de lectura que estaba mientras estábamos leyendo este libro. O sea, esta saga y a la autora en general. Entonces, como que yo cariño no le tengo que pasar por eso. Pero tampoco es que me guste mucho cómo desarrolla a las mujeres Sarah MacLean. Todas las mujeres, para mi gusto, son exactamente iguales. Quiere hacer como mujeres revolucionarias en la época histórica, o sea, en romance histórico, que sinceramente sí, pueden haberlas, pueden existir, lo sé, soy consciente, en otras sagas existen, pero de las 6 mujeres que he leído de ella, las 6 son cortadas por el mismo patrón, son exactamente iguales. Yo lo siento, permíteme que lo dude, que haya tantísimas personas en el mismo círculo que sean exactamente iguales. Porque para el caso, el de los Bridgerton, ¿cuántas mujeres hay diferentes? Está solamente Eloise diferente prácticamente. Que es así como más hecha para adelante de ciertas cosas. Y tampoco es mucho. O yo qué sé, pero que me parecen todas iguales. Y ellos me parecen todos prácticamente iguales también. Entonces le puse 2 estrellas, la historia está ok, sin más, sin nada interesante y no creo que la siga leyendo, pero bueno. Luego, los favoritos de Lane, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, dejaré la portada por aquí y la acaban de publicar en español. La he abandonado porque no me estaba gustando. El formato en el que estaba era muy confuso. No...
O sea, creo que es que el principal problema que tenía era el formato, ahora que lo pienso. Porque el formato es, a ver, el libro va sobre estos dos protagonistas que hace muchos años fueron una pareja de patinadores sobre hielo maravillosos y les están haciendo un documental. Ellos mismos ahora mismo no se soportan y les están haciendo una docuserie, documental y tal, contando su vida. ¿Qué pasa? Que alterna cómo se conocieron, en plan en sí, la historia de ellos con el desarrollo del documental. Pero claro, si estás contándonos la historia a través de los ojos de ella, yo necesitaba la parte de él y todavía no la encontraba. Luego estaba el mix media por medio de gente random hablando de ellos, en plan que si un entrenador, que si no sé qué, que si otro no sé cuánto. Y me estaba agobiando mucho el tema formato de cómo estaba contado. Pero bueno, abandonado. No descarto en un futuro retomar el libro, pero ahora mismo no. Luego me leí también La venganza de la Llorona, el libro de Lidia Lozano. Voy a ser cero objetiva aquí, lo he dicho, me da igual que la gente se me eche encima. Le he puesto 5 estrellas porque es un libro que creo que va a estar muy infravalorado por estar escrito por quien está escrito. Esto sí lo ha escrito Lidia Lozano porque es claramente Lidia Lozano hablando. Te cuenta cómo ha cambiado el mundo del periodismo desde que ya empezó hasta días de hoy. Curiosidades, anécdotas con personajes, los episodios más importantes de su vida, las polémicas más importantes de su vida, como periodista y todo. La verdad es que es un libro que se centra mucho en temas del periodismo y si os gusta la prensa rosa, que está claramente denostada, claramente odiada por el mundo, sobre todo en España, porque madre mía, cómo están tratándolos ahora que están en la 1, telita, los de informativos, es que no tienen rigor, no sé qué, no sé cuánto, nos van a quitar la credibilidad. ¿Qué os pensabais que iban a llevar cuando firmaron? ¿Pensabais que iban a llevar aquí un España Directo 2.0? Porque para eso haber dejado España Directo, pero lo quitasteis por baja audiencia, que no lo veía ni su madre. Y se les nota que están súper coartados, están muy censurados por parte de la cadena y de todo. Y bueno, pues este libro es básicamente, pues eso, una introducción, podría decirse, dentro de todo el tema de el mundo del entretenimiento y la prensa rosa. Y luego me quedan los dos últimos libros que son lecturas conjuntas que han terminado en el club. El primero es Cuando la tormenta pase, de Miquel Santiago, Manel Loureiro. Hostia, Miquel Santiago creo que era, A ver, voy a mirarlo porque ahora mismo me he quedado en lo que viene siendo blanco. Manel Loureiro y yo Miquel Santiago, no, Manel Loureiro. Es verdad. Madre mía. Manel Loureiro, Cuando la tormenta pase. 3 estrellas. El libro empezó muy bien, empezó ok. Tenemos a Roberto que de repente aparece en esta isla, que pasan cosas raras, como que hay mucho misterio y tú lo notas, ese misterio, ese misticismo, ese secretismo que hay en el pueblo de esta isla, vamos. Y luego empieza el autor como a meter muchas cosas y tú veías que iba avanzando el libro y veías que cada vez iba quedando menos y era como, ¿cómo va a salir esto? Entonces creo que ha errado tanto en meter tantas cosas que al final ha hecho pim pam pum bocadillo de atún y se ha quedado tapacho y te quedas tú en plan, vale, o sea que has resuelto literalmente todo en un diálogo cada vez, o sea, cada cosa la resolvía con 3 líneas y te quedabas tú. Vale. Ok. Perfecto. O sea, no entiendo por qué no le dan más desarrollo a las cosas. No sé, lo mismo si no hubieran metido 17.500 millones de cosas, no hubieran pasado, no hubieras tenido que hacer tanto encaje de bolillos para cada cosa y hacer, venga, esto se resuelve así, esto así, esto así. No, porque hay cosas que son decepcionantes.
y por eso le he puesto 3 estrellas. Creo que en general ha sido la tónica más o menos del club, así que nada. Y luego también terminamos La vieja familia, que es la primera parte de la saga de los longevos, de Eva García Sáenz de Unturi, que 3 estrellas también. Creo que ha empezado bien el libro, hay cosas que en ese sentido no me han terminado de convencer. El tema de Adriana investigando el tema de su madre, la muerte y todo eso. Que a todo esto no os he contado de qué va el libro. Resulta que tenemos a Adriana, que está investigando por un lado, bueno, que es restauradora, se dedica pues a esas cosas más de historia. Y por otro lado también está que tiene el run run de su madre, que se suicidó hace muchos años. Y ella como que no está del todo convencida de que fuera así, todo eso. Ella era psicóloga, entonces piensa que algo pasó. Y por otro lado tenemos a Yago y sus hermanos y su padre, que son unas personas conocidas como los longevos, que son personas que han estado viviendo durante siglos y siglos y siglos y no envejecen. Básicamente va pasando el tiempo y ellos están intactos y todo eso. Y nada, pues la vida de ellos se cruzan y tal. Es verdad que hay muchas partes muy poco interesantes en el libro en el que no parece que pase nada. Y es verdad que hay otras que merecen mucho la pena leerlas. De 400 páginas que tiene este libro, 400 y pico, yo rescataría 250. Por eso le he puesto las 3, básicamente. A ver, abril, principios de abril, aquí. 500 páginas. Bueno, eso, yo rescataría, pues eso, unas 250, 300 como mucho, que sí que han estado interesantes, han estado bien. Te cuenta bastantes cosas del desarrollo de absolutamente todo, pero hay otro tanto que es como, ¿para qué? Y bueno, pues ya está, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Si es así, dadle like, suscribiros al canal y dejadme en comentarios todo lo que queráis. Y bueno, pues ya con esto me despido y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.